Prepárate para un viaje épico y lleno de misterios. En el video de hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de Elías, el profeta que desafió a reyes, confrontó a los falsos dioses y hasta fue arrebatado al cielo en un torbellino de fuego. Si piensas que ya lo sabes todo sobre los profetas, espera hasta conocer la osadía, la fe y los milagros que marcaron la vida de este hombre de Dios. Mantente atento, porque la historia que verás a continuación tocará tu alma e inspirará de formas inesperadas. No te lo pierdas. En las tierras áridas del antiguo Israel, cuando los reyes ya no escuchaban la voz del Altísimo y los corazones del pueblo se inclinaban ante dioses extraños, surgió un hombre como una llama viva entre las cenizas de la fe olvidada. Su nombre, Elías, el tisbita, de Tisbe en Galaad, sin genealogía registrada, sin aviso previo, entra en las Escrituras como un relámpago cortando los cielos oscuros. Con la autoridad de quien lleva la palabra viva del Señor, enfrenta al rey Acab, el más perverso de los reyes de Israel, casado con la astuta Jezabel, sacerdotisa de Baal. Frente al trono, Elías declara con voz firme: «Tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, no caerá rocío ni lluvia en estos años, salvo por mi palabra». Así comienza el juicio. Los cielos se cierran, la tierra se seca, el pueblo clama, pero Elías desaparece, guiado por Dios, a un lugar de refugio junto al arroyo de Querit, al este del Jordán. Allí bebe de agua cristalina, mientras cuervos enviados por mandato divino le traen pan y carne por la mañana y al atardecer. Toda la creación conspira para sostener al profeta. Pasan los días, se arrastran los meses y luego el arroyo se seca. Pero Dios ya prepara el siguiente paso. Sarepta, ciudad extranjera, será el escenario de un nuevo milagro. Un nuevo escenario se dibuja y el profeta, aún oculto a los ojos de los reyes, camina en silencio mientras la promesa de Dios se mantiene firme. El hambre azota la tierra, pero donde Elías pisa, la vida se insinúa. A la entrada polvorienta de la ciudad de Sarepta, en territorio de Sidón, tierra de donde vino la propia Jezabel, Elías encuentra la figura frágil de una mujer viuda, recogiendo leña con manos cansadas. El hambre había cruzado fronteras, y hasta allí el juicio de la sequía rugía como una bestia desatada. La mujer, con ojos profundos y alma pesada, escuchó al extraño forastero pedirle agua y un trozo de pan. Con la voz entrecortada, ella respondió: «Tan cierto como vive el Señor tu Dios, no tengo ni un pan, solo un puñado de harina en una olla y un poco de aceite en una jarra. Estoy recogiendo 2 ramitas para preparar una última comida para mí y para mi hijo, para comerla y morir». Pero Elías, sereno como el cielo antes de la tormenta, ordena: «No temas, ve y haz como dijiste, pero primero haz de él un pan pequeño para mí y tráemelo. Luego harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina de tu olla no se acabará, y el aceite de tu jarra no faltará hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». La mujer obedece, y así, día tras día, la harina no se agota, el aceite no escasea. En la casa del hambre nace la abundancia por la fe, pero la alegría es breve. El hijo de la viuda se enferma, su respiración se apaga. La mujer, tomada por el dolor y la confusión, clama contra Elías. El profeta toma al niño en brazos, sube al cuarto, clama 3 veces a Dios y lo imposible sucede. El niño revive. La mujer entonces declara: «Ahora sé que tú eres hombre de Dios, y que la palabra del Señor en tu boca es verdad». Allí, en un hogar extranjero, el nombre del Señor es exaltado. 3 años han pasado. La sequía persistía como una sentencia pendiente, y los campos se habían convertido en sepulcros de semillas no germinadas. Pero entonces la palabra del Señor llegó nuevamente a Elías. Era hora de presentarse ante Acab. El valor del profeta no se había disipado. Con pasos firmes, sale del escondite y cruza el camino del mayordomo Abdías, hombre temeroso de Dios, que había escondido a 100 profetas del Señor en cuevas para salvarlos de la furia de Jezabel. Elías envía un mensaje: «Ve y dile a Acab, he aquí que Elías está aquí». El rey, al verlo, exclama:
Eres tú el que perturba a Israel. Pero Elías, con fuego en los ojos, responde: No soy yo quien perturba a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y seguido a los Baales. Entonces propone un enfrentamiento definitivo: que todos los profetas de Baal y de Aserá se reúnan en el monte Carmelo, junto con todo el pueblo de Israel. Allí, bajo el cielo seco y la mirada atenta de las multitudes, Elías clama al pueblo: ¿Hasta cuándo cojearéis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidlo; si es Baal, seguidlo. Silencio. Se preparan los altares. Los profetas de Baal claman desde la mañana hasta el atardecer, gritando, danzando, cortándose con lanzas. Pero no hay respuesta, ninguna voz, ningún señal. Entonces Elías levanta el altar del Señor con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Coloca el sacrificio, manda a empaparlo 3 veces con agua hasta que fluya por el surco alrededor. Y al orar, el cielo rompe su silencio. Fuego desciende, consume el sacrificio, la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo. El pueblo cae con el rostro en tierra. Solo el Señor es Dios, solo el Señor es Dios. Elías ordena que los profetas de Baal sean capturados y ejecutados. El Carmelo, que antes albergaba la duda, ahora resuena con la verdad incontestable. Aún en lo alto del Carmelo, con el olor a humo flotando en el aire y la sangre de los falsos profetas aún escurriendo por la tierra, Elías se vuelve hacia Acab con una instrucción inesperada: Sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de una abundante lluvia. El cielo, aún sin nubes, parecía burlarse de la promesa. Pero Elías sube a la cima del monte y, inclinándose con el rostro entre las rodillas, comienza a orar. Le manda a su siervo que mire hacia el mar. Nada. 6 veces el siervo sube y baja, y el cielo sigue callado. Pero en la 7ª vez, el joven regresa con un susurro de esperanza. He aquí que sube del mar una nube, pequeña como la mano de un hombre. Elías se levanta como quien oye truenos. Envía un mensaje urgente al rey: Prepara tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Y el viento comienza a soplar. Las nubes se acumulan. La lluvia, que había estado contenida por tanto tiempo, cae con furia y bendición sobre la tierra sedienta. Acab corre en su carro, pero Elías, lleno del poder del Señor, corre delante de él hasta Jezreel, adelantándose incluso a los caballos del rey. Sin embargo, no todos celebran la victoria. En su palacio, Jezabel, llena de ira al saber de la destrucción de sus profetas, jura que Elías tendrá el mismo destino. El profeta, antes intrépido, ahora teme por su vida. Huye apresuradamente al desierto de Beerseba, y allí, bajo un enebro, clama angustiado: «¡Basta ya, oh Señor! Toma ahora mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Exhausto, se duerme. Pero Dios, en su ternura, envía un ángel que lo toca suavemente. «Levántate y come». 2 veces viene el ángel, y Elías se fortalece con el pan caliente y el agua fresca, alimento celestial que le dará fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb, el mismo Sinaí, donde Moisés escuchó la voz del Eterno. Al llegar al monte Horeb, Elías entra en una cueva solitaria donde la oscuridad de las piedras parece reflejar el peso del alma que lleva. Allí, Dios le habla. «¿Qué haces aquí, Elías?». El profeta, aún lleno de desesperación, se desahoga. «He sido celoso por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, derribado tus altares y matado a tus profetas a espada. Solo yo he quedado y buscan quitarme la vida». Pero el Señor, con sabiduría eterna, lo invita a salir de la cueva para presenciar su paso. Entonces, un gran viento fuerte rompe los montes. Luego, un terremoto sacude la tierra. Después, un fuego ardiente devora el aire alrededor. Pero el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Y después de todo eso, vino un susurro suave, un sonido delicado, casi imperceptible, que rasga el alma con más fuerza que 1000 truenos. Elías cubre su rostro con el manto, reconoce allí la presencia inconfundible del Altísimo, y nuevamente la voz pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». Con las mismas palabras, Elías repite su queja, pero Dios no responde con reproche, sino con dirección. Le ordena regresar por el
camino del desierto de Damasco para ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar. Y entonces revela lo que Elías no sabía. Aún dejé en Israel 7,000, todos los que no se doblaron a Baal y toda boca que no lo besó. Elías no está solo. La causa no está perdida. El profeta, restaurado por la voz suave, desciende del monte con nuevo ánimo y una misión renovada. Dejando atrás el silencio sagrado de Horeb, Elías parte obediente, cruzando colinas y valles, hasta llegar a las tierras de Abel Meolá. Allí, sus ojos encuentran a un joven labrador arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Un trabajo humilde, pero hecho con dedicación. Eliseo, hijo de Safat, es el nombre de aquel que Dios ha elegido para heredar el manto de la profecía. Sin decir una palabra, Elías se acerca y lanza sobre él su manto. Un gesto simple, pero lleno de significado. Eliseo entiende de inmediato. Deja los bueyes, corre tras el profeta y le dice: «Déjame besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Elías responde: «Ve y vuelve, pues ¿qué te he hecho? No hay ataduras, solo un llamado que exige una decisión». Eliseo regresa, pero solo para sacrificar los bueyes, usar el yugo como leña y ofrecer el banquete de despedida. Una renuncia total al pasado. Sin mirar atrás, sigue a Elías, convirtiéndose en su siervo y discípulo. La convivencia entre los dos se convierte en semilla de sabiduría y legado. Pero mientras la sucesión empieza a formarse, la historia de Elías aún arde con confrontaciones y palabras de fuego. En Samaria, la influencia de Acab y Jezabel sigue corrompiendo al pueblo. Entonces Dios envía a Elías nuevamente para confrontar al rey. Esta vez, por un asesinato cruel. Acab codiciaba la viña de Nabot y Jezabel, con cartas y mentiras, lo hizo matar para que el rey se apoderara de la tierra. Elías se presenta ante Acab y proclama: «Así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamberán tu sangre, y sobre Jezabel los perros la devorarán junto al muro de Jezreel». Las palabras del profeta cortan como una espada, el juicio divino es proclamado y el cielo parece temblar al son de la justicia. Las palabras de Elías se clavaron en el corazón de Acab como una espada. El rey, que antes despreciaba las advertencias del cielo, ahora se viste con saco, ayuna y camina cabizbajo en señal de arrepentimiento, y el Dios que examina los corazones ve el quebrantamiento, aunque tardío. Por esto, el juicio se aplaza para los días de su hijo. Sin embargo, el curso de la historia no cambia. El trono de Acab está condenado. Pasan los años y cuando decide ir a la guerra para recuperar Ramot Gilead, Elías ya no necesita hablar. Otro profeta, Micaías, es quien anuncia la derrota. Y así sucede. Acab, disfrazado en el campo de Mindos, batalla, es alcanzado por una flecha entre las junturas de la armadura. Su sangre corre hasta el fondo del carro, y cuando el vehículo es lavado, los perros lamen la sangre como el Señor había dicho. Jezabel, por su parte, sigue su reinado de manipulación y hechicería. Pero su tiempo también se agota. El profeta Eliseo, ya actuando con autoridad, unge a Jehú como rey de Israel, quien cabalga furiosamente hasta Jezreel. Jezabel, al verlo acercarse, se pinta los ojos y se adorna, pero no con belleza, sino con desafío. Desde la ventana del palacio intenta seducir y burlarse, pero Jehú no se conmueve. Ordena que la tiren desde lo alto. Los sirvientes obedecen y su cuerpo cae, destrozándose contra las piedras. Cuando van a enterrarla, solo encuentran el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros habían cumplido la profecía. La mujer que tanto desafió al cielo termina como polvo en la tierra, y las palabras de Elías, proclamadas años antes, se cumplen con aterradora precisión. El profeta, aún presente, se convierte en un símbolo de que ningún trono de injusticia permanece en pie ante la verdad del Señor. Sabiendo que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, Elías comienza su última jornada, desde Gilgal hasta Betel. De Betel a Jericó, de Jericó al Jordán, camina con Eliseo siempre a su lado. En cada ciudad, los discípulos de los profetas se acercan a Eliseo y le dicen: ¿sabes que hoy el Señor tomará a tu Señor sobre tu cabeza? Eliseo responde solo: sí, lo sé, callaos.
Elías 3 veces pone a prueba el corazón del discípulo diciendo: «Quédate aquí porque el Señor me ha enviado». Pero Eliseo se niega: «Tan cierto como vive el Señor y vive tu alma, no te dejaré». Y así continúan juntos. Al llegar al Jordán, Elías toma su manto, lo enrolla y golpea las aguas. Estas se abren, separándose de un lado y del otro, y los dos cruzan en seco, como Moisés lo hizo en su tiempo. Al otro lado, Elías se vuelve hacia su fiel seguidor y le dice: «Pídelo que quieras que te haga antes de que sea tomado de ti». Eliseo responde sin dudar: «Te pido que me toques por herencia una porción doble de tu espíritu». Elías, con la gravedad de quien conoce los misterios del cielo, dice: «Dura cosa has pedido. Sin embargo, si me ves cuando sea tomado de ti, así se te hará». Entonces, mientras aún caminaban y conversaban, he aquí que un carro de fuego, con caballos de fuego, los separa, y Elías es llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, lleno de conmoción y reverencia, clama: Padre mío, carros de Israel y sus jinetes». El profeta se había ido, pero el manto que cayó al suelo era señal de que el legado permanecía. Eliseo lo toma y al regresar al Jordán repite el gesto del maestro. Golpea las aguas con el manto y exclama: «¿Dónde está el Señor, Dios de Elías?». Las aguas se abren nuevamente. El espíritu de Elías reposa ahora sobre Eliseo y los hijos de los profetas lo reconocen como sucesor. Elías había subido, pero su presencia aún ardía en la memoria de la tierra. Incluso después de su ascensión gloriosa, el nombre de Elías no desaparece en las brumas del tiempo. Por el contrario, se convierte en una llama viva en la conciencia espiritual de Israel. Por donde Eliseo pasa, el espíritu del antiguo maestro parece aún soplar entre los milagros y las palabras proféticas. Los relatos sobre Elías se convierten en leyenda viva, símbolo de confrontación contra la idolatría y de intimidad con Dios. Las generaciones pasan, pero el pueblo de Israel guarda una ardiente expectativa. Elías volverá. Las profecías anuncian su retorno antes del gran y terrible día del Señor. Su nombre se convierte en sinónimo de restauración. En los siglos siguientes, su figura aparece como sombra en los discursos proféticos y en las esperanzas del pueblo. En tiempos del rey Joram, años después de su partida, llega una carta escrita por Elías, advirtiendo al rey por sus pecados y anunciando juicio. Muchos estudiosos divergen sobre si esta carta fue dejada antes de su ascensión o si Dios permitió algo más allá de la comprensión humana. Pero el impacto permanece. Elías aún habla. Siglos después, en los días del Nuevo Testamento, su presencia se siente nuevamente, no como hombre de carne, sino como espíritu precursor. Cuando Juan el Bautista aparece en el desierto, con vestiduras de pelo y un cinturón de cuero, comiendo langostas y miel silvestre, muchos dicen: «Es Elías». Jesús, al ser transfigurado ante Pedro, Santiago y Juan, resplandece en gloria. ¿Y quién aparece a su lado? Moisés y Elías. El profeta, que jamás conoció la muerte, aparece al lado del legislador, ambos testigos celestiales del Mesías. Incluso en la cruz, cuando Cristo clama en voz alta, algunos piensan que Él está llamando a Elías. El fuego que un día descendió sobre el Carmelo no dejó de arder. El nombre de Elías se ha convertido en puente entre los tiempos, mensajero de juicio, esperanza y gloria. Elías, el profeta de fuego, que nunca conoció la muerte, permanece eterno en las páginas de las Escrituras como testigo del poder indomable de Dios. Su ministerio fue un faro de resistencia contra la corrupción, un grito en el desierto de Israel en medio de un mar de apostasía. No solo desafió a reyes, sacerdotes y naciones, desafió las fuerzas del cielo y de la tierra. Con palabras de juicio y acciones poderosas, desnudó la idolatría y clamó por el arrepentimiento. Pero su ministerio también estuvo marcado por la compasión, en el cuidado de la viuda de Sarepta, en el poder de resurrección y en la fidelidad a su misión divina. Su ascensión al cielo, arrebatado por un torbellino, permanece como uno de los mayores misterios de fe, una señal del poder de Dios sobre la muerte y el destino humano. Elías no solo tocó la historia,
la incendió con la llama de una fe inquebrantable, un amor que no se apaga y un compromiso con la verdad que resuena a través de los siglos. Y mientras el manto de Elías cayó en las manos de Eliseo, el fuego que Elías encendió no se apagó. Su voz aún resuena en las escrituras, en las tradiciones y en los corazones de los fieles. Él se convirtió no solo en un profeta, sino en un símbolo de lo que significa vivir para Dios en tiempos de crisis. El profeta Elías permanece como una advertencia y una promesa que incluso en las horas más oscuras, Dios siempre se levanta para restablecer la justicia y renovar su alianza con su pueblo. La historia de Elías nos ofrece una profunda lección sobre coraje, fidelidad y la búsqueda de justicia en medio de las adversidades. Elías nos enseña que, aunque el camino del fiel sea muchas veces solitario y desafiante, el coraje de confrontar el error y la injusticia no puede ser negociado. Su vida es una invitación para que nos levantemos contra las idolatrías modernas, ya sea la obsesión por el poder, el materialismo o las falsas creencias que nos alejan de lo que es realmente esencial y humano. La confianza de Elías en Dios, incluso en las horas de desesperación, revela la fuerza que viene de una fe verdadera, aquella que no se basa en las apariencias, sino en la certeza de un propósito mayor. Cuando Elías se siente abandonado, Dios lo sostiene con fuerza inesperada, mostrando que el silencio de Dios no siempre es ausencia, sino preparación. En nuestra vida cotidiana podemos aprender a buscar la quietud interna que nos permite percibir la presencia divina en los momentos de aparente ausencia. La osadía de Elías también nos desafía a actuar con integridad, incluso cuando la presión social o política parece sofocar la verdad. Su ejemplo de mentor y discípulo, especialmente con Eliseo, nos recuerda la importancia de preparar a las futuras generaciones, transmitiendo no solo enseñanzas, sino la esencia de lo que significa vivir con propósito. En un mundo de incertidumbres y dificultades, Elías nos enseña a perseverar, a ser fieles a nuestra misión y a confiar en que, incluso cuando las tormentas nos azotan, una pequeña nube de esperanza puede surgir, trayendo renovación y restauración. Él nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la búsqueda de fama o poder, sino en la capacidad de permanecer fiel a lo que es correcto, aunque eso signifique caminar contra la corriente. ¿Y tú qué opinas de la historia de Elías? ¿Qué parte de su jornada más te llamó la atención? ¿Fue el desafío en el Monte Carmelo, su ascensión al cielo, o tal vez el momento en que encontró a Dios en el susurro suave? ¿Te gustó este contenido? Entonces no olvides suscribirte al canal Virtud en Verso. Tenemos videos nuevos todos los días, trayendo más historias y reflexiones como esta. Hasta la próxima, y que la inspiración de Elías siga guiándonos.